que en presencia. Entonces cuando fui aquí al faro de Huatulco, me sorprendió bastante el tamaño que tiene y su función, ¿no? Que prende una luz y va girando y así. Muchos de los cristianos queremos ser como un faro, traer a las personas a Cristo y solamente ser como una referencia, así como, él conoce a Cristo, voy a hablar con él y lo traigo a la iglesia y listo, ¿no? Y muchas veces alumbramos por partes, es decir, el faro alumbra, ¿no? Pasa, y luego se apaga, luego pasa, bueno, se desaparece su luz y luego aparece, desaparece y luego aparece. Muchas veces nosotros queremos ser así, ¿por qué? Porque solamente queremos reflejar a Cristo en nuestra vida en algunas partes solamente. Queremos ser solamente cristianos o mostrarnos cristianos en la iglesia, o cuando nos conviene, o cuando solamente, y muchas veces pensamos que es así, ¿no? Porque en parte sí está bien compartir a Cristo a alguien, acercarlo a la iglesia, y esa parte está bien, pero luego parece que nos apagamos, que desaparecemos, y luego lo dejamos encargado en la iglesia y ya que crezca solo. Pareciera que nuestro único deber en esta vida es solamente traerlo acá a la iglesia y ya terminamos de cumplir nuestro deber. Y eso es lo que se nos ha enseñado a algunos. Se nos ha enseñado que nuestro principal deber es que venga a la iglesia. Y nos enfocamos tanto en eso que solamente ponemos todo nuestro esfuerzo en eso. No digo que está mal, y no digo que dejen de hacerlo, sigan haciéndolo, pero no sean como solamente el faro, que solamente alumbra en esa parte y luego desaparece y luego alumbra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como una linterna. La linterna se prende, ¿y qué hace? Se permanece prendida y alumbra todo a su alrededor. A diferencia del faro, no se apaga su luz o prende, ¿no? Sino que siempre está encendida en todo a su alrededor. Igual nosotros, los cristianos, somos llamados también a ser linternas, brillar o representar a Cristo, que es la luz, en todos los sentidos de nuestra vida, en todos los aspectos, en el trabajo, en la familia principalmente, en la iglesia, con nuestros amigos e incluso cuando estamos solos. En todos los aspectos tenemos que alumbrar, para alumbrar en un mundo oscuro, en un mundo perverso. De eso hablaremos el día de hoy, de cómo alumbrar como una linterna, y nos basaremos en el pasaje que estamos leyendo. En Filipenses, siempre les digo Filipenses, Efesios. En Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18, estaremos viendo 4 requisitos, o le puse así como requisitos, para alumbrar en todos los aspectos de nuestra vida y alumbrar con nuestra vida aquí en Huatulco. La primera dice obedeciendo siempre. La segunda, viviendo la salvación. Perdón, se me olvida. Viviendo la salvación, sirviendo con buena actitud y por último, gozando en el ministerio. Vamos a empezar con la primera. Le cambiamos. ¿Alguien me ayuda leyendo el versículo 2, capítulo 2, versículo 12? Aquí está. La primera es obedeciendo siempre. Como ya había dicho el pastor, Pablo empieza a escribirles, ¿no? Ya después de unos tiempos en que ellos descubrieron o supieron dónde andaba Pablo, le mandaron ayuda y Pablo responde. Claramente, Pablo, al recibir al hermano Epafrodito, Epafrodito, al recibirlo, claramente Epafrodito le contó cómo era la iglesia y como vemos acá más adelante, vemos que la iglesia iba bien.
Por eso dice, acá, yo leo la Biblia de las Américas y dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, es una cualidad que distingue Pablo en ellos, ¿no? Que reconoce Pablo en ellos, que siempre han obedecido tanto a él como a sus líderes. Y dice lo siguiente: no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. En otras versiones, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: no solo cuando yo estuve, sino más, es decir, con más razón ahora que no estoy con ustedes, obedece. Es decir, muchas veces nos sentimos libres, ¿no? Por ejemplo, cuando veo que en los hermanos de carne, como en la familia, ¿no? Cuando no está el papá, ¿qué hace? Pues ya estamos libres, no tenemos que limpiar, no tenemos que comer, o lo que podemos comer, comemos dulce, puro dulce, y nos dormimos muy noche. Y nos sentimos libres de hacer lo que nosotros quisiéramos, y pareciera que no hay quien nos mande. Y por eso dice ahí, y mucho más ahora que no estoy. Porque muchas veces cuando no hay alguien a quien rendirle cuenta, no hay alguien que nos supervise, nos sentimos como libres de hacer todo lo que queramos hacer. Por eso menciona ahí. Vamos a la otra diapositiva. Puse ahí algunas características que se presentan cuando el pastor está en una iglesia. Tengo que aclarar esto, no lo menciono por los de acá, sino que lo que comúnmente se hace en las iglesias, no en esta iglesia, para que no digan, no, ya nos está ventilando. Ok, cuando está el pastor, todos asisten a los cultos, ¿no? Todos, no, vamos a ir porque está el pastor, hoy va a llegar el pastor. Hoy está el pastor, hoy va a predicar, va a hacer esto. Entonces asistamos a los cultos, si no nos va a visitar y nos va a regañar, ¿no? Puse también ahí, hago mi aseo. Cuando corresponde mi aseo, lo hago y estoy al pendiente. Llego a tiempo, llego temprano, para que no me diga nada y estoy al pendiente de todo. Llevo a mis hijos y luego pongo atención a la predicación, porque el pastor va a predicar o uno de los hermanos, pero cuando el pastor está, el hermano que predica procura tener un buen mensaje. Y luego participo en las actividades que tiene la iglesia, porque el pastor siempre está constantemente diciéndonos que participemos, que nos unamos a las actividades, que seamos parte de la iglesia, y luego ofrezco mi casa para hacer eventos evangelísticos. E incluso hay algunos que cuando está el pastor dicen, no, yo ofrezco mi casa, yo lo recibo, yo hago esto, yo hago aquello, o yo entrego, incluso cuando hay actividades, no, yo traigo el agua, yo traigo la comida, yo traigo esto, ¿no? Cuando está el pastor siempre constantemente, no empujando ni arrastrando, sino animando a que participen, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no está el pastor? Pasamos a la siguiente y dice, cuando no está el pastor, puedo faltar a los cultos. Pues ¿quién me va a decir algo, no? Y si el hermano que está enfrente me dice algo, pues él no es el pastor, no puede decirme nada, ¿no? Algunos dicen eso, Luego, ¿hago mi aseo o no? Pues igual, no hay quien me reprenda, no hay quien me corrija. Luego, llego a tiempo para la despedida, es decir, nada más llego para despedirme y ya, ¿no? Para que vean que al voltear, sí llegó el hermano, ¿no? Y luego, ¿llevo a mis hijos o no? Es decir, ¿puedo yo llevar a mis hijos o puedo no llevar a mis hijos? Pongo atención a la predicación si es bueno. Es decir, a ver quién va a predicar, si está predicando bien, si no está predicando bien, tal vez ponga atención. Y si es la misma pasaje que vimos la semana pasada, entonces ya no le pongo atención, o ya me sé esa predicación. Y luego, participo en las actividades que tiene la iglesia, pero como invitado. Es decir, yo llego, como los demás invitados, entro, canto y cuando está todo listo, me regreso a mi casa y nada.
así como si nada, ¿no? Es lo que comúnmente se hace cuando no está un pastor en una iglesia y cuando no hay quien lo supervise. Por lo mismo, de que nos sentimos libres. Claro, están también los que se comportan así, o incluso cuando está el pastor, no llegan ni a tiempo, no hacen su aseo, llegan a las actividades como invitados nada más y no se sienten parte de la iglesia. Pues hay personas así, ¿no? Pero hay también personas que se sienten identificadas y participan. ¿Por qué? Porque el pastor es el que está constantemente ahí. ¿Qué pasa con los filipenses? Esto es como lo que comúnmente se ve en las iglesias hoy en día, algunos lo que tienen pastor y otros que no. Con los de Filipenses, ellos, incluso cuando no estaba Pablo, se comportaban bien. Es decir, aprendieron bien al grado de que esté o no esté Pablo, ellos se comportaban como si estuviera Pablo con ellos. Ahora bien, ¿cómo debería comportarse una iglesia? Pues de una manera en que, como si estuviera el pastor. Supongamos que el pastor, va a ir unos días, ¿no? Y comúnmente cuando va un pastor se aleja, el número de personas que entran en la iglesia en un domingo se baja. Porque dicen, no va a ir el pastor. Y muchos tenemos esa idea de que cuando no hay alguien presente, no tenemos esa como obligación, no tenemos esa responsabilidad. Y la verdad es que sí lo tenemos. Ellos solamente nos guían, ellos nos corrigen cuando hacemos alguna cosa incorrecta. Pero no son nuestros jefes como si fuéramos al trabajo y vamos a checar, ¿no? A ver si están trabajando o no. No son nuestros jefes en ese sentido, porque muchos de nosotros creemos que es así. Creemos que son nuestros jefes y que andan viendo que todos están trabajando. Y hasta algunos le temen, ya viene, hay que comportarse, hay que callarnos, no hay que decir esto, ¿no? Y la verdad, pues no debe ser así. Tenemos que comportarnos, obedecer en su presencia y aún más en su ausencia. Es decir, aún más tenemos que cuidar de hacer lo que nos corresponde hacer cuando ellos no están. Porque no hay quien nos recuerde constantemente, no hay quien nos anima constantemente a seguir adelante, más que entre nosotros. Tampoco hay que depender siempre de ellos, porque los líderes somos humanos. Los pastores son personas que tienen problemas, les pueden surgir problemas. Son personas que pueden incluso morir, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos no estén? ¿La iglesia va de picada? Veremos más adelante que Pablo decía que quiere ver a los de Filipenses progresar, que los quiere ver yendo hacia adelante, para que su trabajo no sea en vano. Todo el esfuerzo que hizo, ¿no? Ok, el primer paso o requisito para alumbrar en todos los sentidos de nuestra vida con una lámpara aquí en esta ciudad que es Huatulco, es obedecer. Obedecer siempre. No solamente al pastor, sino a la palabra de Dios. Obedecer siempre. No solamente cuando alguien nos esté supervisando o nos esté guiando, incluso, sino aún más cuando no hay alguien aquí guiándonos. Entonces, obedecer siempre, estudiar. Y para obedecer tenemos que escuchar, ¿no? Y para eso tenemos que estudiar siempre la palabra de Dios. Pasando a la siguiente, puse viviendo la salvación. Ahí mismo, en el mismo pasaje del 12, sigue diciendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. En otras versiones dice, se me fue la palabra. Y atiendan, creo. No, se me fue. Hay una palabra que decía que trabajen, es decir, que trabajen su salvación, era la palabra que buscaba. Que trabajen. Ocupaos, es decir, como que se me viene a la mente como aquel que ya tiene una tienda, ¿no? No piensa en cómo conseguir la tienda, cómo
comprar los mercancías, cómo hacer, sino que ya tienen la tienda. Y como dice la frase, quien tiene tienda, que la tienda, ¿no? Y de la misma manera, cuando dice Pablo, ocupaos de vuestra salvación, es decir, ya tienen la salvación, sino que ocúpese de ella, no, sino que atiéndela. No sea porque se lo pierdan, nada de eso, sino que pues ya lo tienen, vívanlo, utilízanlo. Es que muchas veces somos cristianos, y me ha pasado mucho esto, como la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, muchos nos enfocamos en el hijo que se fue, que gastó su dinero, y cuando no tuvo nada con qué comer, trabajó y luego pensó, y llegó a la conclusión de que es mejor regresar, aunque sea como esclavo, como siervo, pero es mejor regresar con su padre. Regresa y lo recibe su padre, pero lo que nos llama más la atención, principalmente a mí, lo que me llama más la atención es cuando aparece el hijo mayor. El hijo mayor se enoja, y digo, pues con clara razón se enoja. ¿Cómo es que le consiente? Y decimos, no, consiente más al menor, mira cómo lo trata. Y se fue, se gastó el dinero, hizo esto, y aún así lo recibe y le da fiesta. Pero ¿qué le dice el padre? ¿Se acuerdan? Siempre estuviste aquí. Pudiste haberme pedido un cabrito o lo que quieras para hacer fiesta, pero tú no lo hiciste. Y muchos de nosotros vivimos así. Vivimos en una iglesia, vivimos con Dios, tenemos una buena relación, pero pareciera que no valoramos lo que tenemos. Y decimos, no, ay, mira, y que apenas entró ya tiene todo. Y nos falta tener esa relación. Y muchas veces tenemos esta salvación y no nos ocupamos de ella. Es decir, somos salvos y pareciéramos que estuviéramos condenados. Claro, aunque algunos tienen deudas con Coppel o con Electra, pero somos salvos. Somos salvos, tenemos esta salvación en Cristo, tenemos esta vida nueva en Cristo, tenemos la ayuda de Cristo, tenemos a Cristo como nuestro Padre. Y se nos olvida. Se nos olvida que tenemos todo esto. Y vivimos como personas que no tienen nada. Muchas veces cuando leemos la Biblia, yo personalmente, cuando leo la Biblia diga, sean uno en Cristo, o diga, fortalezcanse, apóyense unos a otros, pienso, ¿no? De que, es porque algo está pasando, por eso Pablo se los dice. Pero cuando leo esto y dice, ocupaos en vuestra salvación, se me viene a la mente, pero leyendo a los filipenses, pues no son como de esas personas que se les olvida que son salvos, ni tampoco descuidan su compromiso con Dios. Y pues pienso y digo, pues es de las cosas que no cae mal recordarle a alguien. ¿Como cuáles? ¿No? Como por ejemplo, cuando hablo con mi padre, le hablo por teléfono, o muchas veces ellos me hablan, me preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo va mi situación acá? Siempre termina mi papá diciendo, bueno, pues, cuida a Adriana. Esté atenta de ella, de que no le falte nada, cuida de que esté todo esto y así, ¿no? No me lo dice porque tengo a Adriana descuidada por allá, ¿no? Porque anda muriendo de hambre, no. Sino porque ellos se preocupan por Adriana. Y es algo que no cae mal siempre recordar. Pues, aunque yo lo hago, pero no cae mal, ¿no? De que te lo recuerdo. No porque se te haya olvidado, sino solamente porque me interesa y no quiero que se te olvide en un futuro. Igual los filipenses, cuando leemos la carta, pues ellos van muy bien. Incluso Pablo se alegra, vemos cómo escribe, que se alegra en escribirles. Y digo, pues tal vez sea de las cosas de las que no cae mal recordar. Que nunca, que se ocupen en su salvación. Es decir, que son salvos, ¿no? Dice, con temor y temblor. Esta sí me costó un poquito de trabajo entender, porque con temor lo sé, ¿no? Con temor se refiere
a que tengamos en alta estima esta salvación. Es como en los pasajes que dice, teme a Jehová tu Dios, ¿no? No temer como téngale miedo, no, sino que sepa cuán valioso es su nombre y respétalo. En ese sentido, un temor saludable. Y una vez me lo explicaron de la siguiente manera, ¿no? Que cuando vas a un lugar y encuentras a una persona, y si tú no conoces, le saludas como si nada y pasas así. Pero de repente, antes de saludarte, alguien te dice, no, mira, el que está ahí es dueño de tal lugar, es dueño del otro lugar, él hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y él es el que te va a recibir, es tu patrón, es tu, no sé, él es el que te contrató, él es el que te va a enseñar y todo, ¿no? Te lo pone muy en alto. Y cuando nos acercamos a él, ¿cómo nos acercamos? Así como que asombrados en parte, pero con temor. Así como que, buenos días, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo decían? No, se me fue la palabra, que combinaban, luego decían, buenas tardes, o como dicen, ¿no? Buenas noches, quiero un pizza o algo así. Y nos acercamos con pero no por miedo de que, ay, no, me va a pegar, me va a despedir, no, sino que con un asombro tan grande que nos temblamos, ¿no? Que quedamos como que así sin saber qué hacer. Y es la misma manera en que nosotros tenemos que recibir a Dios cuando dice, tema a Jehová tu Dios, no por miedo, sino por un asombro tan grande al ver su majestad. Y acá dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunos lo interpretan de la manera en que, ocúpate de tu salvación con miedo de que lo pierdas, con la posibilidad de que, si no te ocupas lo pierdes, no, sino porque se contradeciría al final, porque al final dice que Dios que sobrepasa todos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de nosotros. Dios en sí es un paz. Pero si vivimos con esta salvación, con esa idea de que, no puedo, con miedo, entonces no coincidiría. Y en otras ocasiones, Pablo también usa esta misma frase, con temor y temblor, refiriéndose a tener en alta estima, a valorar lo que tenemos. Es decir, tiene una salvación tan grande, así como de, no sé, altísimo, que nadie más puede tener y ustedes no lo valoran. Es decir, sino que valoren lo que es, que tiemblen al saber qué es todos los beneficios que trae, que se alegren, que no sepan cómo reaccionar al enterarse de que tienen una salvación que otros tal vez no puedan tener. Y decimos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo vivo ahora esta salvación? Y ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, vivamos la salvación. Vivamos como aquella gente que sí es salva. ¿Cómo sería una persona que es salva? ¿Cómo viviría una persona que es salva? Ser inteligente, una persona con que sea audaz, que sea sabia, que no le tema porque siempre está acompañado de Dios, ¿no? Que sea valiente, ¿no? Pasamos adelante, puse acá algo. Dice, ¿cuánto han visto un doctor que a un doctor se le olvide que es doctor? Pues cuando ejerce su profesión, pues siempre está constantemente, un doctor, necesitamos un doctor, y todo, aquí está, ¿qué necesitas? ¿No? Pero ¿cuánto se le olvida a un doctor que es un doctor? Cuando no ejerce lo que aprendió. Cuando después de que salió y decidió ser vendedor en Electra, pues ya, pasó 5 años, y cuando pase algo allá, que se desmaya alguien, necesitamos un doctor, y él será uno de los primeros que estará buscando a otro doctor, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha ejercido lo que aprendió. De la misma manera, ¿cuándo han visto que un abogado se le olvide que es abogado? Cuando terminó de estudiar
terminó todo, pues se dedica a otra cosa. De la misma manera, ¿cuánto han visto que a un cristiano se le olvida que es cristiano? Cuando es salva y se dedica a hacer otras cosas que no corresponde a su salvación. Entonces, tenemos una salvación olvidada, tenemos una salvación que cuando recibimos a Cristo decimos, yo recibí a Cristo en una oración, yo le dije, venga a mi vida, se transformó mi vida, pero no ha habido nada más después de ahí. Entonces, nuestra salvación, ¿cómo está? Olvidada por allá, es decir, somos salvos, confío de que soy salvo, pero ¿acaso me ocupo en ella? Es decir, vivo como alguien salvo, vivo como alguien redimido, vivo como alguien que camina con Dios, o vivo como alguien que parece que le falta a Dios en su vida. Nos examinemos y si vives así, pues qué bien, adelante, sigue, que no se te olvide. Es algo que no cae mal recordar. Si estás viviendo como Cristo en tu vida, pues sigue ocupándote de tu salvación con temor y temblor. Sigue así, no cae mal que te recuerden eso. Sigue adelante. Si en caso eres de las personas que dice, no, pues ya tiene mucho que no estoy disfrutando esta vida con Cristo, o algo está pasando en mi vida y realmente no estoy ocupándome de esta salvación, pues empieza no es algo que requiere muchas cosas, solamente empieza a vivir, reconociendo primeramente que es Cristo el que está en nosotros, que es Cristo el que reina, porque cuando lo aceptamos decimos, Cristo, ven en nuestra vida y ven conmigo y reina en mí, que seas tú mi Señor. Y empecemos con eso, que Él sea nuestro Señor, y todo lo que nos mande empezamos a obedecer, incluso cuando no está el pastor. Seguimos. Haciendo diapositiva dice, bueno, el versículo 13, me gusta esa parte porque dice lo siguiente, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Porque al final de cuentas, aquí dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en nosotros, es el que trabaja en nosotros tanto el querer como el hacer. Él pone en nuestro corazón el querer buscarlo y Él pone en nosotros el querer hacerlo. Entonces, el hacerlo, ¿no? Entonces buscamos, quiero servir. De repente amaneces una mañana y dices, como que hace falta el ministerio sobre, digamos, sobre las viudas, ¿no? Alguien que atienda a las viudas. Y de repente se te viene en la mente y no se te sale, y amaneces una mañana, amaneces otra, y cada vez que pasas ves esa necesidad en cualquier lugar. Y en tu corazón dice, hace falta esto. Hace falta que la iglesia atienda esta zona. Hace falta que la iglesia tenga un ministerio para esto. Y me gustaría ser yo el que se tenga. Entonces, el querer es el mismo Dios que pone en nosotros. Y el hacer también. Porque de repente sale una posibilidad, ¿no? No, pues cambiaste de trabajo, ahora tienes tiempo para atenderlo. También hay apoyo. De repente viene alguien y dice, como que no has visto que hace falta que apoyemos a las viudas, y se anima a personas más. Se abren puertas, pero nosotros tememos iniciar algo, tememos ser líderes de algo, y nos echamos para atrás, decimos, no sé cómo hacerlo, no me siento capaz. Y muchas veces cuando vivimos con pecado, decimos, no somos dignos, no estoy listo. Y nos acobardamos y nos quedamos para atrás, ¿no? Entonces es el mismo Dios que empezamos a ocuparnos en esto, es el mismo Dios que nos pone el sentir, el querer buscarlo cada vez más, y también nos abre la puerta para hacerlo. No somos nosotros, no se preocupen de que no son capaces, habrá personas que les ayudará a capacitarse. No se preocupen que no sé cómo hacerlo, habrá personas que nos podrán ayudar. Pero la cuestión es obedecer. Por eso Pablo empezó diciendo, me ha obedecido cuando estaba y aún más cuando no estaba. Y por eso les pido esto,
que ocúpense en su salvación. Porque es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y esta iglesia cómo está? No quiero regañarle, no, estamos que no, sino que examinémonos unos a otros. Lo que quiero es animarles. Si alguno está haciendo las cosas, qué bien, nos unamos, como que hablemos juntos, nos juntemos todos los que nos sentimos así y queremos crecer y hacer la voluntad de Dios, nos unamos fuerza, unamos ideas y trabajemos juntos. Y aquellos que dicen, no, es que me falta todavía, pues empecemos a trabajar aquello que nos está deteniendo. Si es un pecado, si es una inseguridad, si es falta de conocimiento, empecemos a trabajar en eso. Para que trabajemos juntos y seamos una linterna unidas para alumbrar acá. Siempre Dios hará su voluntad. Puse esto al principio porque arriba, porque muchas veces decimos, ¿no? Es que si yo no voy, no hará esto. Y siempre corre este riesgo de decir, es que si yo no empiezo a hacer este ministerio, porque muchas veces decimos, tengo una idea, pastor, quiero hacer esto aquí en Huatulco, quiero empezar. Y luego el pastor dice, bueno, está bien, pero necesitas saber primero esto, ve a capacitarte. Y muchas veces nos pasa a los misioneros, quiero ser misionero y quiero ir ya a India, de mañana mismo, porque hay muchos que se están muriendo. Y luego dice el pastor, no, bueno, está bien, primero necesitas ir a un seminario para capacitarte, para ir a esos lugares que es muy difícil, ¿no? Dice, no, pastor, pero si yo no voy, hay mucha gente que se está muriéndose. El tiempo que estoy allí es el tiempo que ellos no escucharán la palabra de Dios. Y se nos olvida que es Dios que nos envía, que es Dios que nos habla, que habla a través de nosotros, y es Dios quien salva a las personas. No somos nosotros. No somos nosotros. Dios solamente nos utiliza. Siempre hará su voluntad, con nosotros o sin nosotros. Y para aquellos que dicen, no quiero, y se comporta como Jonás, y en lugar de obedecer se apartan, pues Dios utilizará otro. No somos indispensables. Sin embargo, Dios decidió trabajar con nosotros. Nos consideró, siendo personas pecadoras. Ok, ahora sí avanzamos al 3. Sirviendo con buena actitud. 14. Hacer todas las cosas sin murmuración ni discusión. Pues aquí como que ya topamos, ¿no? Porque nos gusta discutir. Hacer todas las cosas. ¿Cómo lo tienen en su versión? ¿Cómo? Ni contiendas, como ni pelearse, ¿no? Haciendo las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Es decir, puse acá como con buena actitud, haciendo todas las cosas. No solamente pues en nuestra día a día, sino también en la iglesia y en nuestra casa. La actitud influye mucho. Pasamos al siguiente. La actitud influye mucho. Por ejemplo, voy a una tienda, o supongamos mejor, voy a una taquería. Aunque tenga unos tacos bien sabrosos, aunque tenga unos tacos bien ricos, pero si la persona me atendió de mala gana y me dio así como sea su cambio y digo, ya, enciende, y ya, pues dudo volver a ver, dudo regresar, como que ya no regreso pues por la forma en que me atendió, aunque realmente el taco esté bueno. Pero si voy a otro lugar donde venden guabacoa, como dicen, que sean 3x1, y aunque dude de cómo, pero el Señor me atiende bien, o incluso como Juchitán, ¿no? Totopo güero, ¿qué va a querer mi chunco, mi amor? Y como te dicen, hasta nos gusta regresar, ¿no? Como que nos atienda bien. Y tener una buena actitud en el servicio siempre es agradable.
Y cuando es una mala actitud, aunque el producto es bueno, como que no nos gusta regresar. Entonces, por eso dice, con buena actitud. Es decir, ni con tientas, es decir, ni que estén peleando, ni que estén murmurando, porque muchas veces decimos, sí. Y cuando sale, ay, ya me cae mal ese hermano, otra vez quiere hacer lo mismo. Y estamos murmurando y de repente, y pensamos que los hermanos no nos escuchan, pero como aquí se encierra todo, empezamos a escuchar todo, ¿no? Estamos que nos llaman así, nos llaman allá, y pues tenemos que evitar esos tipos de actitudes. Actitudes que nos ofenden unos a otros, que nos pesa el trabajo. Es decir, en el ministerio, muchas de las razones por las que muchos renuncian, es decir, estamos trabajando bien, imaginemos el ministerio de los niños, estamos trabajando bien, pero de repente se va uno, se va otro. ¿Por qué te vas? No, es que me gustaba trabajar con los niños, pero no me gusta la actitud del hermano. Es que me estaban diciendo cosas ahí. No, el ambiente no está bien. O incluso cuando dicen cuando busca trabajo, ¿no? Ambiente laboral sano o buen ambiente laboral, ¿no? Y cuando llegas, andan peleando de aquí para allá y no sé qué. Y renuncias después. La actitud influye mucho aquí en la iglesia y en cualquier lugar. Ahora bien, en la iglesia pues tenemos que ser cristianos, tenemos que tener una buena actitud, pero allá en el mundo también. Es decir, no solamente vengan acá y sonrían y estamos allá, y cuando vayan a su trabajo sean los primeros en provocar el pleito, en ser contientas, en primero que hablen mal del patrón, no, sino que tenemos que también comportarnos bien allá. No solamente aquí, no ser como un faro como la que allá, ¿no? Nada más acá, pero cuando toque llegar al trabajo nos apagamos, cuando estamos en la iglesia nos encendimos y así. No, sino que alumbrar en todos lados. Comportarnos como buenos cristianos en cualquier lugar. ¿Pero para qué? ¿Para qué tenemos que tener buena actitud si no vamos a vender en una tienda, si no vamos a atender a nadie? ¿Para qué vamos a tener una buena actitud? Avanzamos al siguiente diapositiva y dice, el 15, voy a leerlo yo. Para que seas irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué tenemos que tener una buena actitud? Y aquí es donde me centro yo como en mi predicación. Para que seamos intachables y puros. Para que seamos hijos de Dios sin culpa. Aquí, en un mundo perverso. Seamos la diferencia. Seamos los que muestren la luz de un reino donde Dios manda en nuestra vida. Seamos ese tipo de personas que demuestran algo diferente en un mundo perverso. ¿Por qué luz? ¿Por qué nos representa con luz? Cuando la oscuridad es todo aquello perverso, aquello malo, aquello que no está con Dios, la luz es la que resalta más. La luz es el que llama tanto la atención que te hace voltear la vista. Entonces, seamos ese tipo de personas que resalten un mundo donde es tan perverso, y cuando alguien haga algo correcto, algo bien, digamos, ¿y este quién es? ¿Y este por qué se comporta así? ¿Por qué hace eso? Y seamos de los que atraen a las personas, ¿no? Y la luz también demuestra, y muchas veces es desventaja para nosotros, porque demuestra los errores que tienen otros. Y dicen, no, ustedes son creídos, es decir, ustedes se creen los mejores, y es que no nos creemos los mejores aquí en este mundo, sino que vivimos como Cristo nos manda vivir. Y eso pues nos hace ver ante ustedes como personas con buena reputación, con un buen moral y todo eso, ¿no? Entonces seamos esa persona que sea luz, que alumbre. Fíjense, para que seas irreprensible y sencillo. Es decir, que no tenga de qué hablar, de qué acusarnos. Claro, que sea mentira solamente. Es decir,
que no tengan con qué decir, no, para ir a ese lugar y vivir como esa persona, no. Porque incluso hay personas que dicen eso, ¿no? Que, no, ¿para qué voy a la iglesia? Si vive, dice que es cristiano y vive así, ¿para qué voy? No seamos ese. No seamos ese que señalen y que no, para vivir como sino que seamos como las personas que digan, ese sí es un cristiano, ese sí vive como está. Como dice la historia de José, ¿no? Y siempre se reconocían que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, todo lo que tocaba, todo donde le tocaba organizar o cuidar, prosperaba. Así también, que demostremos que Dios está con nosotros. Y dice, hijos de Dios sin culpa. Que demostremos que realmente somos hijos de Dios, no hijos del diablo, como decía Jesús a los judíos. Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo que el diablo hace. Me quieren matar. Si fueran hijos de Dios, me hubieran escuchado. Igual nosotros también. Si somos hijos de Dios, escuchamos su palabra, obedecemos su palabra. Incluso cuando está el pastor y cuando no está. Si somos hijos de Dios, venimos a la iglesia, servimos con amor, empezamos a trabajar nosotros y poco a poco quitar toda impureza. Y cuando llega el momento de salir afuera y compartir el evangelio, no tengamos ninguna con qué reprochar. Porque muchas veces eso es lo que nos da miedo. Salir y compartir el evangelio, de que sepan nuestra vida allá afuera. Y digan, eres tú el que te vi, yo te reconozco, te vi allá, te vi en el antro, te vi en este lugar, te vi haciendo esto. Y por miedo a eso, no salimos. Entonces, que no tengamos culpa, que seamos, ¿cómo dice la palabra? Irreprensibles y sencillos. Que seamos eso, para eso. Ahora imagínense, si no tenemos buena actitud, si somos de los primeros que empiezan la pelea y te toca ir y compartir el evangelio con tu patrón, ¿te va a escuchar? ¿Te va a ver como un ejemplo a seguir? No, ¿verdad? Es por eso que tengamos una buena actitud. Que las personas quieran venir acá, en este lugar, primeramente por nosotros. Porque muchas veces queremos que venga por Jesús, ¿no? Y muchas veces vienen por nosotros, por los que están acá. Y dicen, no, mi amiga va allá en esa iglesia. Quiero ir. Quiero ver qué aprende. Mi patrón, mira cómo es él, ¿no? Patrón de un negocio, va a esa iglesia. Lo voy a acompañar un día, ¿no? Porque él es muy bueno. Mira cómo vive, mira cómo... Incluso me gustó mucho lo que dijo una persona una vez. Vi a mi hermano que tenía una buena vida y lo quiero también para mi vida. Por eso empecé a asistir a la iglesia. Y después con la enseñanza que se mantenga por Cristo. Que se mantenga aquí en la iglesia por Cristo. Pero que empiece por nosotros. Muchas veces así. Muchas veces empieza por algún milagro, por alguna persona, pero empieza y se mantiene porque conoce a Cristo. Por último, gozando en el ministerio. Dice 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Gocémonos en el ministerio. Gocémonos, pasamos al siguiente, cuando nuestro esfuerzo, nos gozamos cuando nuestros esfuerzos dan frutos. Cuando a quien has discipulado ha aprendido. Cuando al que empezaste a evangelizar entra a la iglesia, empieza un discipulado y de repente empieza un ministerio.
y dirige bien. Su familia ha crecido, su familia ha prosperado, su familia ha mejorado en todos los sentidos. Nos sentimos orgullosos de ser parte de su transformación. No somos, y eso es lo que quiero aclarar también acá cuando dice Pablo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, es decir, diciéndole a los de Filipos, que sostenga siempre la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivos de que gloriarme en el día de Cristo. A fin de que tenga motivos de que gloriarme. Y muchos dirán, qué orgulloso es ese Pablo, ¿no? Mira, quiere gloria a él y no Cristo. Y muchos que somos muy espirituales, no, la gloria es para Dios, la gloria es para Dios. Pero siendo sinceros, cuando vemos que a alguien crece y cuando fuimos parte de su crecimiento, nos sentimos bien. Decimos, yo le enseñé. Incluso cuando los niños, ¿no? Cuando van a un partido y dice, mete un gol, ese es mi hijo, ¿no? Y decimos, no, ese yo le enseñé, ¿no? Nos sentimos bien. Nos llenamos, tal vez aunque nadie diga, mira, él fue su maestro, no, sino que nos llenamos de gozo cuando vemos que nuestro amigo o nuestro discípulo va prosperando, va creciendo y va madurando. Pero para eso necesitamos nosotros primero que madurar y crecer para ayudarle. Nos gozamos cuando nuestros esfuerzos dan fruto. De la misma manera, seamos de gozo para los demás. Es decir, obedezcamos, crezcamos, hagamos caso a lo que nos enseñan para que podamos ser de gozo para otros, quienes fueron nuestros maestros. 2. Cuando nuestros sacrificios son valorados. Decía Pablo, ¿no? Para que no diga, o para que mis esfuerzos no sean en vanos, dice acá, ya no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. 17. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Nos sacrificamos nosotros mismos hacia los demás y gocémonos de eso, que nuestra vida sirva de algo, que nuestro esfuerzo sirva para el beneficio de Cristo. Derramemos toda nuestra fuerza y nuestro ser en servir a Cristo. Y gocémonos en eso. No seamos de los hermanos que dicen, di 5 años de mi vida a esta iglesia y no pasó nada, ¿no? Y quejándonos. Porque no lo derramamos para esta iglesia o para esta persona, sino para Cristo. Porque las personas no valoran lo que hacemos en el culto, sino Dios es quien lo valora. Y lo hacemos para Dios. Entonces, ahora sí, gastémonos en el servicio, gastémonos en el Señor, que no hay otra manera, no hay otro lugar, ni a otro a quien dar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra vida, quien lo valore y quien lo aprecie y que nos dé nuestra recompensa en su momento. Gocémonos en servir a Dios, gocémonos en gastarnos, aunque sea muchas veces, aunque sea que llegamos a nuestra casa a las 12 después de una reunión, pero regresemos gozosos, regresemos sabiendo que hemos servido a Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que hemos sido hemos sido útil para otros hermanos. Gocémonos en eso. Por último, cuando estemos acompañados. ¿Qué dice Pablo al final? Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Es decir, les llama a hacer lo mismo, que se gocen de la misma manera. ¿Qué manera? En siendo sacrificio, libación, como dice Pablo, en sacrificio y servicio para los demás. Y que se gocen eso y que compartan el gozo con Él. De la misma manera, gocémonos todos en servir a Dios, gocémonos en gastar. No importa si salgo al trabajo a las 8 y a las 8:30 empieza una actividad, a las 8:30 saliendo del trabajo voy a la actividad, empiezo a servir y aunque salga a las 9, pero salga ya sirviendo al Señor. Esa es la forma en que podemos ser luces o iluminar aquí. Y pasamos al último, dice, así que
Si queremos ser lámparas, queremos iluminar con nuestra vida aquí en Huatulco, en nuestra familia principalmente, en nuestro trabajo, primero, tenemos que obedecer siempre. Obedecer siempre, no importa si hay alguien que esté vigilándonos o no. 2, vivir nuestra salvación, recordar que somos salvos, recordar que Cristo nos ama, recordar que ya somos hijos, no somos personas que andan desamparadas, sino que somos hijos de Dios y vivir así. 3, servir con buena actitud, siempre buscando el bien, procurando no pelearse en todo momento, aunque tengamos un carácter así fuerte, procuremos no pelearnos, así que siempre teniendo buena actitud. Por último, gocemos en el ministerio, gocemos en el ministerio. Puse gocemos en el ministerio y no gozar en el ministerio porque muchas veces los cristianos se gozan en el ministerio porque les gusta lo que hacen, pero no se gozan en el ministerio, es decir, no se gozan con los que trabajan. ¿Sí? Gocémonos en todos los sentidos. Gózate con tu hermano, gózate con tu familia, disfruta. Si dices, oye, ¿no te cansas de ir a todos esos eventos? Dice, no, porque los disfruto. Entonces, gocémonos en el ministerio. Y así podemos iluminar. Y así la gente preguntará, bueno, ¿tú por qué vives así? ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Tú no tienes problema acaso? Dice, ¿no? ¿O cómo le haces? O digan, quiero tener esa vida que tienes. ¿Qué debo hacer? Y es ahí donde aprovechamos y decimos, primero tienes que conocer a Cristo. Y empezar a iluminar nuestra ciudad, aquí en Huatulco. Oremos. Padre, te damos las gracias.